Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, tema 3, profecía concerniente a Jesús el Cristo. Posición premilenial, Lewis Sperry Chafer. Titulamos la profecía bíblica del Señor Jesús el Cristo, del tema 3. Vamos a mostrar una síntesis de esta posición y al final vamos a destacar algunos puntos importantes en las conclusiones. Por lo tanto, todo lo que se diga es la expresión de don Lewis Sperry Chafer, máximo exponente del siglo XX de la posición premilenial. Dice don Lewis Sperry Chafer: la importancia del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en relación a toda la profecía bíblica, no puede ser exagerada. Para su interpretación se han hecho unas conjeturas lamentables y los escritores, así como los maestros, generalmente se disculpan por la suposición que el libro es oculto, visionario e imposible de conocer. Por el contrario, el libro no puede ser oculto, puesto que es una revelación, no está sellado. Versículo 10 del capítulo 22 de Revelación. Daniel, una cita referenciada, capítulo 12, versículo 9. Porque no hay otro caso de un libro de la Biblia que se pronuncie una bendición para los que lo leen y para quienes lo escuchan, y por supuesto es natural pensar que lo entienden. Juan es llamado a ver y oír para que él pueda escribir para beneficio de los siervos. De muchas exposiciones escritas, probablemente no hay dos que estén de acuerdo en todo punto. Las obras de estos autores se dividen en dos grandes clasificaciones, a saber, la de los preteristas, es decir, los que creen que los capítulos 4 al 20 ya se cumplieron o están cumpliéndose en la era presente, y la de los futuristas, quienes creen que estos capítulos se cumplirán en el futuro. En el libro 1.1 dice, o sea, referido a Apocalipsis, la declaró. Los símbolos que se emplean deben considerarse a la luz de su uso en otras partes de la Biblia. Las señales y los símbolos están claramente designados, y solo lo que ha sido designado como tal puede emplearse figuradamente. Los esfuerzos de los postmilenarios y amilenarios se colocan, o sea, después del milenio y sin milenio, de colocar estas descripciones de los eventos de cambios mundiales descritos en los capítulos 4 al 20 en la historia de la era presente. Las invenciones y las imaginaciones humanas se someten a un estiramiento ilimitado cuando se trata de colocar en esta era los sellos, las trompetas, las copas, la atadura de Satanás, que el Señor lo reprenda, las resurrecciones, la primera y la segunda, la bestia y el falso profeta. Sin embargo, cuando a las palabras proféticas de la Biblia y especialmente el Apocalipsis se le da su significado razonable y gramatical, todo el mensaje culminante del libro se convierte en una profecía de los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra y sobre un mundo que rechaza a Cristo. La interpretación futurista reconoce tres series de cosas. Según Apocalipsis 1.19, cosas que has visto. Según el 1, del 1 al 18, las que son, capítulos 2 y 3, las que
han de ser después de estas, capítulo de 4 al 22. Igualmente, esta interpretación reconoce 4 periodos de tiempo, que son: 1, la era presente de la Iglesia, capítulo 2 y 3, y 2, la gran tribulación, del 6:1 al 19:6. 3, el reinado de Cristo con su esposa, del 19:7 al 20:15, todo referido al Apocalipsis. Y finalmente, el estado eterno, capítulo 21, versículo 1 hasta el 22:7. De esta manera también se indican varias divisiones estructurales. 1. Introducción, salutación y visión. Capítulo 1, del 1 al 20. 2. La iglesia en la tierra, capítulo 2:1 al 3:22. 3. La iglesia en los cielos y con los mensajeros de Israel sellados en la tierra, capítulo 4:1 al 5:14. 4. La gran tribulación, capítulo 6:1 al 19:6. 5. El rey que viene, su esposa y su reino, 19:7 al 20:15. 6. Los cielos nuevos y la tierra nueva, 21:1 al 22:7. Y la última instancia y las promesas, 22:8 al 21. Según su propia afirmación, el Apocalipsis es una profecía, 1:3 de Apocalipsis. Entonces se debe aplicar al libro a la ley fundamental para la interpretación de la profecía. Esta ley se describe en 2 de Pedro 1:20. Así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna escritura debe interpretarse sola o dentro de sí misma, sino más bien en completa armonía con todo el resto de la Escritura. El libro de Apocalipsis es como una terminal de estos dos grandes caminos de la profecía que corren a través de todas las Escrituras. Así como Génesis ciertamente es el libro de orígenes y principios, el Apocalipsis es el libro de terminaciones y fines. Uno comienza con la eterna felicidad que más tarde se pierde, el otro concluye con la felicidad eterna recobrada. Uno comienza con el árbol de la vida, el otro concluye con el árbol de la vida. Uno contempla la primera creación arruinada, el otro cierra con una nueva creación en su deslumbrante gloria. Uno introduce al hombre, a Satanás y el pecado, que el Señor lo reprenda. El otro determina el destino del hombre rebelde, de Satanás y del pecado, que el Señor lo reprenda. Uno anticipa y profetiza. El otro presenta la realización y cumplimiento de las profecías del Génesis. Realiza y expone la consumación de todas las profecías de la palabra de Dios. El Apocalipsis no solo necesita estas profecías para su correcta comprensión, sino que estas profecías necesitan el Apocalipsis para su consumación. Hay una ventaja peculiar en el método del estudio profético que prosigue un tema de predicción desde su principio hasta su fin. En este capítulo se considera el camino profético tocante al Señor Jesucristo. Este es el tema más sublime de la Biblia y es también el tema central de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10, Efesios 1:9 y 10, Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Estas son palabras dichas a Juan por una voz celestial, y con ellas se incluye una palabra de reprensión, con el fin de que Juan no adorara al que le hablaba, porque tanto él como Juan tienen la misma comisión divina de dar testimonio. Tocante a Jesús, Cristo en todas estas anticipaciones se presenta en su carácter peculiar, antrópico, entre paréntesis, Dios hombre. Sin embargo, el Hijo humano de una mujer es Emmanuel, Dios con nosotros. Un niño es nacido y un hijo es dado,
es el primer capítulo de Apocalipsis como una salutación. Hay una referencia a Cristo como el que es y que era y que ha de venir. Como profeta, Él era. Como sacerdote, Él es. Y como rey, Él ha de venir. Tal interpretación de estos aspectos del ministerio de Cristo se reconocerá como exacta por todos los que han hecho algún estudio de la cristología bíblica. Mucho, aunque no todo, lo que se predice de Cristo puede reunirse bajo 3 encabezamientos, es decir, los 3 puestos que Él tiene. Que son profeta, sacerdote y rey. Se observará que cada uno de estos puestos contempla su carácter de teantrópico. A esto se agregarán las 2 líneas más generales de predicción, la de la simiente y la de sus 2 advenimientos. Pasamos a mirar profeta. El pasaje cumbre tocante a Cristo como profeta tiene que ser el que se halla en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, versículos 18 y 19 del mismo capítulo, que dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirés. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es a esta esperanza que Felipe se refiere en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, le dijo: hemos hallado a aquel de quien habló Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lo importante que aquí le llama hijo de José de Nazaret, así como también es hijo de María, en el mismo nivel. Pedro cita esta profecía en su segundo sermón que quedó escrito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y Esteban declara en su último mensaje antes de su martirio lo siguiente: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Hechos 7:37. De igual manera, es también claro que Cristo aprobó la relación de un medianero que pertenece a un profeta. Como está escrito, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:49 y 50. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Porque las palabras que me diste les he dado. Juan 17:8. Cristo, en el ejercicio de su ministerio profético, suplió las 2 funciones, predicaba y predecía. Como un predicador, sus predicaciones se hallan en los 4 evangelios, especialmente sus principales discursos. Sus predicciones fueron: 1. Su propia muerte, sepultura, resurrección, ascensión, del advenimiento del Espíritu y de su segunda venida. 2. El principio, carácter, curso y fin de la presente era. 3. La iglesia, surgimiento, carácter, su seguridad, arrebatamiento y su destino. 4. La gran tribulación, el hombre de pecado, la venida de falsos cristos y los juicios aún futuros. 5. El reino mesiánico. 6. El estado eterno de todos los hombres.
sacerdote. Miremos el ministerio de sacerdote. El ministerio sacerdotal de Cristo se da más en tipos que en profecías. Deben reconocerse dos tipos, el de Aarón, Éxodo 28:1, y el de Melquisedec, Génesis 14:18. Cristo cumplió el tipo que se ve en Aarón solamente en la presentación del sacrificio. Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9:14. En el tipo que Melquisedec proporciona, se representa a Cristo como un rey sacerdote que permanece para siempre. La profecía tocante al sacerdocio de Cristo tiene relación al tipo que se anticipó en Melquisedec. El Salmo Mesiánico 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo del 1 al 4 de Hebreos. Y también Hebreos 5:6. Así como un sacerdote ofrecía sacrificios, así Cristo se ofreció a sí mismo a Dios una vez para siempre. Hebreos 9:26. Podríamos agregar el mismo Hebreos 10:14. Un sacerdote ofrecía intercesión y oraciones, así como también Cristo no cesa de hacer intercesión. Hebreos 7:25, Juan 17 del 1 al 26, Romanos 8:34. Ahora, el ministerio del rey. Los hombres que a veces han procurado espiritualizar el pacto con Abraham, pero el pacto con David no permite esa posibilidad. Concierne al trono de David en la tierra, en Jerusalén, con el Mesías sentado en ese trono y reinando sobre Israel y sobre todo el mundo, para siempre. Hay solo una manera de tratar con una predicción que es tan literal y tan clara cuando las declaraciones tan llanas no son aceptables, y es naturalmente pasarla por alto. Este es el trato que la mayoría de los teólogos han dado a este gran pacto. Entre las 6 referencias en Apocalipsis 20 sobre el periodo de 1000 años, está la declaración de que los que participarán en la primera resurrección, la iglesia, son aquellos que vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Esta enunciación relaciona este periodo de 1000 años al reinado de Cristo como rey. Es antecedido por la descripción de su segundo advenimiento, donde se afirma que su regreso será con poder y gran gloria. En su regreso, él tendrá 4 títulos. Uno de ellos es Rey de Reyes y Señor de Señores. La posición amilenialista que no cree en el milenio, pero todo el programa del reino está unido con el regreso del rey, el cumplimiento del pacto con David, la gloria de Israel y las bendiciones de los gentiles y para toda la tierra. Es pertinente averiguar qué lenguaje podría Dios usar fuera del que usó, si como un caso hipotético, él deseara decir que su hijo, el hijo de David, se sentará en el trono de David y reinará en la casa de Jacob por siempre. Hebreos 9:7, 1:33, Hechos 2:26, 29 al 31, con un carácter específico de medianero en ese reino por 1000 años. 1 Corintios 15, del 24 al 28, Apocalipsis 20, 6. En otras palabras, los 1000 años, el aspecto medianero del reinado de Cristo, en sí solo es un detalle de la verdad inmensurable, de que Él reinará en el trono de David para siempre.
Ahí están las citas, segunda de Samuel 7:16, Salmos 89, 35 y 36, Primera de Timoteo 1:17, Apocalipsis 11:12. Hablemos ahora de la simiente. En Génesis 3:15 Dios dijo que habría una simiente de la mujer. Esa palabra profética vendría a realizarse cuando menos después de 4000 años de historia humana. Es así como se traza el linaje de la simiente que se predijo. Y se traza fielmente a través de las genealogías que han quedado escritas en la Biblia. Se le da importancia especial a 5 hombres en esa línea. Abraham, a quien se le prometió una simiente gloriosa; Isaac, quien es un tipo de Cristo y un alejamiento definitivo de la línea de Ismael; 3, Jacob, el progenitor de las 12 tribus, en quien se alejó de Esaú, el linaje de la simiente; 4, Judá, el escogido de los 12 hijos de Jacob, por medio de quien vendría el Mesías. Jacob en su profecía dijo en cuanto a Judá: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Y David, a quien Jehová hizo juramento de un pacto en cuanto a un reino eterno, un trono para siempre y un linaje real sin fin. Según de Samuel 7:16, Salmos 89 del 20 al 37, Jeremías 33:17. Cada cosa que Jehová ha anticipado tocante a la simiente ha sido cumplida literalmente y a la perfección. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Y dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos de los Apóstoles 15:18. Los dos advenimientos. Se deben considerar las dos venidas separadamente, porque cada una presenta una línea de profecía específica y extensa. El primer advenimiento. Las escrituras que anticipan su nacimiento físico presentan la primera venida de Cristo. Una virgen concebirá y daría a luz un hijo, quien sería Emmanuel. Isaías 7:14. Un niño nacería, quien es Dios fuerte, y sobre su hombro descansaría el principado. Isaías 9:6 y 7. Ese niño nacería en Belén. Miqueas 5:12. Y todo linaje de la simiente, desde Adán hasta Cristo, era una expectativa del nacimiento físico y la primera venida del Redentor. Las grandes profecías que presentaron su muerte, Génesis 3:15, Salmos 22 del 1 al 21, Isaías 52:13 al 53:12, en la misma manera su resurrección, Salmos 16 del 1 al 11, 22 al 31, 118, 22 al 24. Estos pasajes predicen su primera venida. Más de 300 diferentes profecías han sido identificadas que pertenecen al primer advenimiento y sin excepción siguen el plan de un cumplimiento literal. Es razonable esperar que el programa a un futuro del segundo advenimiento, mucho mayor en su extensión, tendrá su cumplimiento en la misma manera. El cumplimiento literal de las cosas que pronostican el primer advenimiento es una interpretación inevitable. La línea primer advenimiento puede trazarse así. Génesis 3:15
y ya usted puede mirar las demás citas. Según de Samuel 7:16, Salmo 2:2, puede mirar las siguientes citas: Isaías 7:13 y 14, 9:6, etc. Ahí están las citas de Daniel, de Oseas, de Miqueas, de Ageo o Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Hechos. Ok, ahí tenemos todas esas citas a las cuales, si queremos darle un detalle más interesante, podemos acceder a ellas. El segundo advenimiento. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo volverá a esta tierra. Zacarías 14:4. Personalmente, Apocalipsis 19:11 al 16, Mateo 25:31. Y que vendrá en las nubes del cielo, Mateo 24:30. Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7. No debería ser difícil creer el testimonio de estas escrituras, porque Dios lo ha prometido y porque Él, el que se fue en las nubes del cielo, había pasado 40 días en la tierra en su cuerpo glorificado, el cuerpo de la resurrección. El camino de profecía tocante al segundo advenimiento sigue una línea como mínimo de 44 predicciones principales, comenzando con la primera mención directa en Deuteronomio 33 y continuando hasta su última palabra, que es la última promesa de la Biblia. Esta lista de pasajes que viene a continuación no incluye las escrituras que presentan la venida de Cristo para tomar a su iglesia o su esposa para sí mismo, pasajes que no forman parte de su gloriosa aparición, o sea, su segunda venida, según lo que se anticipa en el vasto conjunto de predicciones Como mínimo hay 7 acciones consumadas en el segundo advenimiento. Primero, Cristo mismo regresa, así como se fue en las nubes del cielo y con poder y gran gloria. B. Cristo toma el trono de David su padre, que es el trono de su gloria, y reina para siempre. C. Cristo viene no a un mundo convertido, sino a la tierra en rebelión contra Jehová y contra su Mesías, y la conquista con la potencia de su poder infinito. A la venida de Cristo, juicio caerá sobre Israel, sobre las naciones, sobre Satanás, que el Señor lo reprenda, y sobre el hombre de pecado. La venida de Cristo será acompañada con una convulsión de la naturaleza y Cristo la librará de la maldición. La venida de Cristo producirá el arrepentimiento de Israel, que ha sido continuamente profetizado, y le traerá la salvación. A su venida, Cristo establecerá su reino de justicia y paz, con Israel convertido, reunido en su propio país y bendecido bajo su rey, y con los gentiles como un pueblo subordinado, participando en ese reino. Los pasajes principales son Deuteronomio 33, Salmos 2:1 al 9, etc. Ezequiel 37, 21-22, Daniel 2:44-45, 7, 13 y 14, Oseas 3, 4 y 5, Miqueas 4:7, Zacarías 2, del 10 al 12, 6, del 12 al 13, y 12, 10 y 13, 6. Siguen las citas.
Ok, terminen las citas, muchas. Es cuestión de profundizar. Se notará que primero Cristo en su primer venimiento vino para redimirnos del pecado, lo que demandó su muerte, su resurrección y su presente ministerio en el cielo. En su segunda venida Él viene sin relación al pecado, a una consumación de la salvación de la Iglesia, 1 de Pedro 1:5, y a la inauguración de la salvación para Israel, Romanos 11, 26 y 27. 2. En su primera venida, Cristo vino manso y humilde con respecto a su nacimiento, vida y muerte. En su segunda venida Él viene con poder y gran gloria. 3. En su primera venida Él fue rechazado por los hombres, pero en su segunda venida Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es el juez y gobernador de los hombres. 4. En su primera venida Cristo proveyó la salvación para los judíos y gentiles individualmente, y en su segunda venida Él viene como a juzgar tanto a judíos como a gentiles. 5. En su primera venida Cristo solo juzgó, Colosenses 2:15, y resistió a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero en su segunda venida Él atará a Satanás, que el Señor lo reprenda, y conquistará la fuerza del maligno. Aleluya. 1 Corintios 15, del 25 al 28. Casi un 95% de lo que se dice de la posición premilenial es aceptable. Yo diría que hay un 5% que entra en contradicciones, y por eso vamos a hablar de eso. La posición premilenial sostiene que el Señor Jesús se sentará en el trono de David su padre por 1000 años en la tierra, pero utiliza citas del reino eterno, por ejemplo Salmo 89, para justificar esta afirmación, entrando en una tremenda contradicción, porque de aquí saldría la siguiente interrogante: ¿el Mesías es el rey del milenio o su reino es eterno? Desde mi humilde punto de vista, la respuesta está en la cita Juan 18, 36 y 37, en su encuentro de Jesús con Pilato, y en esas citas Jesús lanza una frase absoluta que dice: mi reino no es de este mundo. Otra de las grandes diferencias entre estas posiciones es la porción del Apocalipsis de los capítulos del 4 al 20. Para la posición premilenial, este párrafo lo interpreta como futurista, y la posición amilenial interpreta este párrafo como preterista y del presente continuo hasta su último cumplimiento previo a la segunda venida de Cristo. En este punto, cada santo y fiel saca su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica, esto es clave, no es de interpretación privada, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Amén. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6,
¿no? Miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.